Bueno, pues vamos a darle un fuerte aplauso a las redes sociales desde Acapulco, preciosa iglesia de Vida Nueva para el Mundo, quien está al frente, nuestro pastor Gustavo Ríos. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra pequeña serie que comenzamos hace 8 días del libro de Abdías, en el que les decía yo que es el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Vamos entonces a Abdías, al capítulo 1, únicamente tiene un capítulo, y si el tiempo no lo permite, vamos a estudiar desde el verso 8 hasta el verso 14, y recordemos que Abdías, que es un profeta, exhorta a la descendencia de Esaú, que la Biblia le describe como los edomitas, y hoy vamos a aprender a la luz de la palabra de Dios en un tema titulado Acusación y Advertencia a Edom. Esta sería nuestra tercera ponencia o nuestro tercer estudio de este libro. Y vamos al versículo 8. La Biblia dice: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados por todo hombre, será cortado del monte de Esaú por el estrago. Verso 10. Por la injuria a tu hermano, Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban en sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que en ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos de acuerdo y te damos gracias, papá, porque en esta mañana creemos firmemente que tu Santo Espíritu es quien habla a nuestro espíritu para animar, para fortalecer, para seguir poniendo nuestros ojos espirituales en Cristo Jesús. Hoy, papá, te damos gracias también porque creemos que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes en el nombre de Jesús. Y creemos firmemente también que tú, conociendo nuestro corazón, nos confrontas para ir perfeccionando nuestra vida. Y de la misma manera, papá, te pedimos que tú concedas el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe a aquel que no tiene a Cristo como su Señor y como su Dios. Hoy te damos gracias por este tiempo tan hermoso en el que creemos que día a día, buscándote con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, tu Espíritu Santo nos llevará de gloria en gloria para exaltarte, alabarte y bendecirte en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. En los momentos cruentos, dolorosos, difíciles, o en los momentos que cualquier ser humano pudiese encontrarse en algún momento de cómo tomar decisiones, la pregunta es: ¿a quién recurrimos? ¿Cuál es nuestra fuente de sabiduría? ¿Cuál es la persona que nos dirigimos nosotros para tomar un consejo? ¿Vamos a la Biblia o vamos a otra fuente que no está autorizada por Dios? Lo que se ve de los descendientes de Esaú, los edomitas, en donde el profeta Abdías está completamente escribiendo lo que el Santo Espíritu de Dios le dijo que escribiera para confrontarlo, y también de la misma manera para decirle: esto es lo que tengo contra ti. El versículo 8 condena la sabiduría y prudencia del monte de Esaú, que se presentan implícitamente opuestas a la sabiduría y prudencia del monte de Sión.
La sabiduría y prudencia de Edom descansan en buenos aliados. En las clases anteriores nosotros pudimos ver, a la luz de la palabra de Dios, que los edomitas se sentían seguros por la fortaleza donde vivían, por el dinero que poseían, por las amistades que tenían, alianzas, por todo lo que los ojos pudieran dar una falsa seguridad. No así el pueblo de Dios. En este primer versículo, en el versículo 8 que hoy comenzamos a estudiar, vemos que esa sabiduría y prudencia de Edom descansaba con los aliados, los acuerdos de paz, las amistades en los pueblos vecinos que potencialmente eran una amenaza para la estabilidad y seguridad de los edomitas. Mientras que la sabiduría y prudencia de Sión descansaban en el temor de Jehová y apartarse del mal. Vemos en Abdías capítulo 1 versículo 8 una frase interesantísima, la frase los sabios de Edom. Vamos a ver antes de todo eso qué es lo que nos dice el Espíritu Santo en relación a la sabiduría que viene de lo profundo de nuestro Padre Celestial. Vayamos pues, si son ustedes tan amables, a Proverbios capítulo 1 versículo 7, en donde también encontramos esta misma enseñanza en Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 7, y en esta ocasión veremos el proverbio número 1 en el versículo 7. Es una cita conocidísima por la mayoría de los cristianos. Y la Biblia dice: el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien, comparando Proverbios 1:7 y lo que dice Abdías 1:8, textualmente el Señor está diciendo en los labios de Abdías: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom. ¿Cuáles sabios? Vamos a verlo, como les decía yo, que ellos basaban su confianza, su seguridad en las cosas materiales, pero vamos a ver qué es lo que Dios le dice a estas dos naciones, Esaú, la genealogía de Esaú y la de Jacob. Primero vamos a ver qué es lo principal que debe de tomar un cristiano, un hijo de Dios. Y en Proverbios 1:7 vemos que nos enseña este sentimiento reverente de maravilla, de admiración y de temor sumiso, que es fundamental para todo conocimiento y sabiduría espiritual. En tanto que el incrédulo, el que no tiene a Cristo en su corazón, puede hacer declaraciones acerca de la vida y la verdad, y que no posee la verdad ni el conocimiento esencial hasta que tenga una relación redentora y maravillada por la de Dios. Te vuelvo a decir, el cristiano debe de buscar la sabiduría de Dios. El que no tiene a Cristo en su corazón no conoce, no sabe la sabiduría de Dios. Pero en el caso de los edomitas y en el caso de la descendencia de Jacob, los dos conocían la Biblia, los dos conocían las promesas de Dios, los dos conocían también cómo se debería de andar en la vida en Cristo Jesús. Como muchos cristianos que nos están viendo a través de las redes sociales o que están en este auditorio, los dos o los cristianos, hay cristianos que saben Biblia, hay quienes no la aplican, hay cristianos que son completamente conocedores intelectualmente hablando de las escrituras, hay quienes la viven, hay quienes no. En el caso de los edomitas, se fueron a buscar sabiduría que no venía de la palabra de Dios, mientras que aún los descendientes de Jacob venían y buscaban la palabra de Dios. Observemos la progresión de Proverbios capítulo 1 en el versículo 7. ¿Qué es lo que encontramos tan solo en este versículo? Enseñanza acerca de Dios, el aprendizaje acerca de Dios, el temor de Dios, el conocimiento o la intimidad que debe de tener un cristiano con su Dios, la imitación de la sabiduría de Dios
¿Qué te quiero decir en este último punto? En ejercer, vivir lo que la Biblia dice. El temor de Jehová es un estado de la mente en el que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones, los objetivos se cambian por los de Dios. Es decir, cuando nosotros decimos como ejemplo que amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, quiere decir que amemos a Dios con todo lo más profundo de nuestras emociones, de nuestro ser, con nuestro intelecto, con toda nuestra vida. La sabiduría que viene de Dios, que está en la palabra misma, tenemos que vivirla, aplicarla desde lo más profundo de nuestras entrañas. La prudencia de Sión descansaba también en hacer justicia y amar misericordia. Vaya conmigo, si es tan amable, a Miqueas capítulo 6, en el versículo 8, y estamos tan solo en el primer versículo 8, comparando qué es lo que tiene que buscar un cristiano, qué es lo que tiene que hacer un hijo de Dios. El Espíritu Santo estaba confrontando a los edomitas diciéndoles: no buscaron sabiduría de Dios, su confianza únicamente estaba en lo externo, mientras que Jacob, aún con todos sus pecados, como muchos de nosotros, buscaban la presencia de Dios, buscaban intimidad con Él, buscaban la sabiduría de Dios. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, es un ejemplo clarísimo de muchas personas que únicamente les interesa la parte externa, que los vean. Dios no se complace por nada en sacrificios vacíos. Dios no se complace en conocimientos externos vacíos. Y es lo que nos dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que te pide Jehová de ti? Solamente, ¿qué dice la Biblia? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. La ceguera espiritual lleva a ofrecer todo, excepto la única cosa que Dios quería: un compromiso espiritual de todo corazón que produciría la conducta correcta correspondiente. La actitud de un corazón es completamente diferente al estado del corazón de una persona. Ejemplo: una persona puede haber caído entre semana y está contristada, Dios mío, su actitud es de buscar a Dios. Mientras que otro que pudo haber caído está: yo no quiero saber nada. Tiene una actitud, ¿verdad? Y un corazón que no quiere saber de Dios, de rechazo. La verdadera sabiduría y la mejor consejería para las naciones, así como la confianza y las fuerzas humanas, se convierten en una maldición, mientras que la confianza en Dios es una bienaventuranza. Te lo vuelvo a decir: la confianza en el mundo, como dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. La confianza en el mundo, la falsa confianza en tus bienes materiales, la falsa confianza en la sabiduría que el mundo ofrece, como brujería, hechicería, signos del zodiaco, completamente huecas, vacías, o tu propio concepto de ti mismo, todo ello es destructivo. Mientras el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, el que te da la sabiduría a través de su Santo Espíritu, eso es valiosísimo. Vamos a regresar a Abdías capítulo 1, versículo 8, y veamos quiénes eran estos sabios de Edom. Vuelvo a leer el versículo en donde la Biblia dice: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. ¿Quiénes eran estos sabios de Edom? Edom era conocido desde antes por su sabiduría y sus sabios. Eso lo puedes confirmar en Jeremías capítulo 19, versículo 7. Como ejemplo, si tú leíste Job, pero principalmente en el capítulo 4, desde el verso 1 en adelante, encontrarás un personaje llamado Elifaz. ¿Quién era? Este hombre era amiguísimo, era amigo, un conocido, ¿verdad? Alguien cercano de Job. Fue el principal encargado de acusar a Job. Este hombre era malvado,
había cometido muchos actos pecaminosos en secreto. Este hombre argumentaba que todos los hechos bondadosos, públicos y privados de Job eran como una pantalla para cubrir su verdadero yo. Fue el que le dijo: es que tú estás enfermo porque tienes pecado. Es que te ha pasado todo esto porque vives en pecado. Y haciendo un pequeño paréntesis, no siempre cuando un cristiano tiene una vida difícil, una vida con problemas, es por causa de pecado. Muchas veces, como dice primer carta de Pedro, o como dice también Santiago, son pruebas que permite el Señor para purificarnos, para mostrarnos a nosotros nuestro corazón, y como resultado tiene madurez y crecimiento espiritual. Cerrando este paréntesis, de seguro, fíjese usted, los edomitas estaban incluidos en la referencia a la sabiduría de todos los orientales contra la respuesta a la sabiduría de los egipcios. Si tú lees el primer libro a los Reyes, en el capítulo 4, versículo 30, te darás cuenta que los edomitas estaban teniendo sabiduría egipcia oriental, y que de los descendientes de un nieto, ¿verdad?, de este hombre Esaú, estaban recibiendo sabiduría. Fíjese usted, con justicia Dios negará el entendimiento para mantenerse fuera de peligro a los que no usan el entendimiento para mantenerse alejados del pecado. Toda violencia, toda injusticia es pecado, pero empeorará mucho la violencia cuando se ejerce contra quien es el pueblo de Dios. Concluyendo el versículo 8, ni la sagacidad política de los edomitas, ni su poder militar podrían garantizar seguridad. ¿Qué te estoy diciendo? Una persona muchas veces en momentos, le estoy hablando a personas que no son cristianas, pero valga la expresión, que aún hasta cristianos, en momentos difíciles, en lugar de venir a consultar a través de la oración, la comunión con el Señor, consultan brujos. Les encanta que les lean las cartas del tarot. Les encanta leer los horóscopos. Les encanta ir a que les lean la mano. Les encanta también que vayan y que les lean los caracoles y tantas otras cosas que han sido cocinadas en los avernos del infierno. Y Dios les está diciendo: te crees muy uyuyuy, te crees muy sabio por la sabiduría que emana de los orientales. Te crees muy sabio porque consultas y te adivinan y te dicen en parte verdad, en parte mentira, que te va a suceder esto o aquello. Hay personas inclusive impresionantemente, aún hasta cristianos puedo decirlo, que el último día del año se ponen ropa interior roja, que porque buena suerte. Eso es brujería. Dios mío, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué están confiando? Y la acusación, o una de las acusaciones que Dios les hace a los edomitas, es esta: consultar sabiduría que no viene de Dios. Ponen, muchos de ustedes, ¿verdad?, ponen inclusive ajos, tantas cochinadas, perdóname la expresión, fundamentando, creyendo que les va a traer buena suerte. Mientras que la palabra de Dios nos dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás es añadidura. No podrá el mismo Dios, hablando de la gracia común, el mismo Dios que le da, que hace salir el sol para buenos y malos, lo hace salir para nosotros. Esa es la gracia común. Y maravillosamente el Espíritu Santo nos dice: sabes, no confíes en los hombres, no confíes en todo ello. Y las primeras acusaciones de varias es esta: yo voy a deshacer tu sabiduría. Aunque tengas al mejor brujo, al mejor hechicero, yo, dice Dios, tengo la capacidad de nublarle el entendimiento a través de su propio pecado. Aunque te ocurra, estés en el problema más difícil, ni el brujo mayor te va a sacar de esto, porque Dios, dice, es soberano, es Dios por sobre todas las cosas. En Abdías 1:9 dice la palabra de Dios: tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl
por el estrago. ¿Quién es esta persona? Temán. Es el nombre de uno de los nietos de Esaú. De acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 3, desde el versículo, Génesis capítulo 36, desde el versículo 9 hasta el 11. Y aquí, Temán, aquí se refiere a toda la nación de los edomitas, o bien a la región. Y así como los edomitas mataron a los israelitas, que lograron escapar, de acuerdo a lo que leímos y estudiamos hace 8 días, en el verso 14, también Edom, y lo vamos a estudiar más adelante, también Edom será cortado. Temán era una región en el norte de Edom, que fue el lugar del origen de Elifaz, el que te acabo de decir, el amigo de Job, el que te dije, donde si lees Job capítulo 4 versículo 1, el versículo 9 condena la valentía de Temán, que fue la principal ciudad de Edom y que fue protegida por la roca y por todos los hombres de guerra. Esa valentía es presentada como circunstancial, sustentada en las ventajas geográficas de la ciudad y su ejército. Pero todo el ejército se desvanece ante el señorío de Jehová, y toda la ventaja geográfica de una nación es nada ante el poder del reino de Dios que se mueve en la historia de los pueblos. Hemos visto a través de la historia algunos funcionarios públicos que les leen las cartas, que les hacen magia, algunos que se llaman cristianos, que también van con el brujo y se sienten seguros, y con eso dicen ellos: vamos a ganar. Hay quien hace rituales en su casa llamándose cristiano para recibir el año nuevo y decir: con esto nos va a ir bien. Otros tantos toman el nombre de Jehová como si fuera buena suerte para su negocio, y esto es detestable ante los ojos de Dios. Me servirá a mí, dice Jehová de los ejércitos, tus rituales, las ofrendas que traes vacías de corazón. Yo lo que quiero es tu corazón. Yo lo que quiero es que te humilles y que reconozcas que eres un pecador. Lo que quiero yo, dice Jehová de los ejércitos, es que ya no te alíes con personas que se llaman cristianas, que viven en fornicación, en adulterio, robando, adulterando, que ya le pares. La acusación a los edomitas aún sigue creciendo, porque en el versículo 10 nos dice la palabra de Dios los crímenes de los edomitas. Vemos pues que consultaban y tenían sabiduría egipcia. Vemos pues, no te quiero decir que no consultes si tú eres una persona que te estás preparando académicamente hablando. No te estoy diciendo eso. Que vayas con un médico, con un profesional. No te estoy diciendo eso. Sino que finques tu esperanza en una filosofía que te aparta de Dios. En una filosofía completamente que te hace creer que lo vas a tener todo desechando a Dios. Veamos el versículo 10, aquí de este capítulo 1 de Abdías. Por la injuria de tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. A partir de este versículo, el versículo 10 y el versículo 11, retoman el fundamento teológico del oráculo de condenación de Abdías sobre los edomitas, que tomó partido con los enemigos de Israel en el momento en que Jerusalén y Judá estaban en gran problema. Lo más triste que podemos ver en la vida de un cristiano, que en el momento de necesidad de un cristiano, que en el momento de enfermedad de un cristiano, los demás cristianos o algunos cristianos se vayan en contra, como lo hicieron los amigos de Job. Que un cristiano que está padeciendo necesidad, que un cristiano, en el caso de Jacob, en el caso de sus descendientes, bueno, ya pasaron un momento donde Dios aplicó su sabiduría, aplicó una llamada de atención sobre ellos, y sus hermanos, los descendientes, Esaú, en lugar de ayudarlos, ¿qué fue lo que hicieron? Se aprovecharon de las circunstancias.
La injuria de tu hermano, esta palabra injuria que tú ves en el versículo 10, se traduce del hebreo al lenguaje actual español como injusticia, afrenta, maldad, violencia, malvado. En otras palabras, el versículo 1, capítulo 1, versículo 10 diría: por la injusticia, por la afrenta, por la maldad, por lo violento o malvado que fuiste con tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Esaú fue el hermano gemelo de Jacob. Entre los hermanos tiene que haber una protección y un cuidado por el solo hecho de ser hermanos, aún entre hermanos en la fe. Y esto es impresionante porque el trato de los edomitas hacia Israel es una profunda violación del segundo gran mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros nos damos cuenta qué fue lo que hicieron ellos, Dios, fíjate, sígueme con cuidado. Los israelitas, acuérdate, se dividen en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Y cuando se empezaron a confiar, ahora se confiaron, chalala, chelele, quis, llegan los enemigos, los babilonios, llegan grupos armados, rompen las puertas del templo, las queman, saquean el templo, violan a las mujeres, hacen completamente una devastación, saquean todas las cosas. ¿Quiénes crees que se les juntaron junto con el enemigo del pueblo de Dios a ese ejército? Los descendientes de Esaú. Basta con tan solo permitir que Dios permita un momento de necesidad, un momento de enfermedad, un momento de prueba en la vida de una persona o en la iglesia para que se muestren los corazones. Y la pregunta es, amados hermanos, si tú y yo hemos correspondido o como Jacob o como Esaú en el momento de necesidad de un hermano. Cuando el pueblo de Dios estaba atravesando esta situación dolorosísima, Dios lo permitió, por supuesto. Estaba en los planes de Dios, claro. Pero que sus propios hermanos se juntaran con los enemigos del pueblo de Dios para saquearlos, para aprovechar una silla aparentemente vacía. Dios mío, ¿en qué cabeza cabe? Y hablar y murmurar y decir y hacer y decir en contra, ya no está, ahora le hacemos de esta manera o de otra manera. Al cabo no hay quien. Hijos de Satanás pudiera decirse, porque un hermano no hace eso. El hermano ve por los propios hermanos. El hermano va y da su propia vida por los demás hermanos. Es tristísimo, amados hermanos en la fe. Y en el momento, te pregunto, contéstate tú y me contesto yo. En el momento de la pandemia, en el momento de la enfermedad de un pastor, en el momento de la enfermedad de alguien cercano, ¿qué hiciste? ¿Criticaste? ¿Murmuraste? ¿Aprovechaste el momento? ¿O qué hiciste? Ay, esperaba un mensaje más suavecito que me hablara. Este es un mensaje de misericordia. El Espíritu Santo te está hablando a ti y a mí. De la misma manera que Esaú persiguió a Jacob, Génesis, desde el capítulo 27 hasta el capítulo 33. Así también los edomitas ejercieron violencia contra Judá. Y en lugar de acudir en ayuda de su hermano Jacob, los edomitas actuaron como los invasores extranjeros. ¿Quiénes? Los babilonios. Esto es parte de una conciencia moral, pero es lo que justamente Esaú había abandonado, la moral. Que un cristiano, que alguien que dice te amo con todo el corazón, fulano, y en el momento de necesidad huya y se alíe con los demás, y que sea un chismoso, no es de Dios. Que alguien diga amo con todo mi corazón a fulano, a mengano, al pastor, y ni siquiera un día te has atrevido a visitarlo. Hipócrita, mentiroso. Así les dijo Jesús a los fariseos, porque les encantaba lo externo, lo de afuera. Sepulcros blanqueados. En lugar de decir, ¿en qué te puedo servir?
Ah, no, a ver, ¿qué puedo saquear? ¿Qué puedo sacar de aquí? ¿Qué puedo sacar de acá? Ladrones. En lugar de decir, Dios mío, ¿en qué te puedo ayudar? No, ¿en qué puedo robar? Dice la Biblia, serás cortado para siempre. La sentencia es final porque no hay esperanza de recuperación social para un pueblo que abandona las raíces básicas de la subsistencia humana. El Espíritu Santo le habló a los edomitas, descendientes de Saúl. ¿Se dan cuenta cuando Dios está diciendo en Génesis? Hay dos naciones en el vientre tuyo, le dice a su madre, y las dos están peleando. Esaú durante años estuvo tras Jacob, como lo es el carnal para con el cristiano. Abdías, capítulo 1, versículo 11. Es la voz del Espíritu Santo que quiere despertar la conciencia de los cristianos. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército. Extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. La primera frase que nosotros encontramos acá en el versículo 11 es: el día que estando tú delante. Esta acusación del verso 10 se amplía aquí en el versículo 11. El pueblo de los edomitas se quedaron parados. Es lo que significa la frase el día que estando tú delante. ¿Qué significa? Que no ayudaron. Están viendo al hermano completamente tener necesidad. Están viendo al hermano que tiene necesidad, apoyo urgente. Y lo único que se quedaron fue parados así. ¿Dijeras tú espantados? No hago nada. No. El pueblo de los edomitas se quedó parado sin ayudar, más bien como un cómplice. Y aunque los edomitas no pudieron haber sido los agresores reales contra Israel, se aliaron con el enemigo y lo apoyaron, de acuerdo a lo que dice este versículo 11. Esto es tristísimo. Me llama la atención, ¿verdad?, que cantidad impresionante de pseudo cristianos están a ver qué saco por aquí, a ver qué saco por acá, a ver qué hago por acá, a ver qué businessito saco, y en el momento de necesidad ni siquiera los vuelves a ver. Y lo triste también, de acuerdo a lo que dice el versículo 11, es que se alegraron del infortunio de Judá, igual como Eliafaz, igual como los descendientes de Saúl, burlándose del hermano caído. Qué bueno, mira nada más, eso lo permitió Dios, ¿verdad? Para que no se les subiera, en lugar de decir, Dios mío, tu misericordia se extienda a cada uno de nosotros, porque todos, dice la Biblia, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Por la pura misericordia de Dios, la sangre de Cristo en los cristianos ya ha sido derramada en nosotros, y Dios ve la obra terminada en nosotros, porque un solo pecado, escúchame, un solo pecado basta para que te vayas al infierno. Uno solo. Se alegraron del infortunio de Judá, saquearon la ciudad. Ahora sí, no está el jefe, a ver qué nos robamos. Ahora sí, no está aquel, vamos a hacer lo que nos da la gana. Y en lugar de buscar la ayuda y juntarse como familia, impidieron el escape de los fugitivos. ¿Qué quiere decir esto? Estaban los babilonios buscando completamente asesinar a los israelitas, y los descendientes de Saúl, en lugar de estorbarles a los babilonios, se juntaron con ellos. A ver qué les sacamos, a ver qué me hace falta, a ver qué les robo. Y cuando estaban huyendo los descendientes de Jacob, los israelitas, ¿verdad?, para correr, porque era un tiempo de asesinato, ¿verdad?, de persecución, si es cierto, de un pueblo invasor, claro, ¿verdad? En lugar de estorbarles, ellos mismos, mira, acá están los israelitas.
Abdías hace referencia al evento histórico ocurrido en Jerusalén en el año 587 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, tomó la ciudad de Jerusalén y se llevó cautivos a los israelitas de parte del sur. Esta catástrofe, los edomitas no cumplieron con el mandato de la conciencia moral y el deber de sangre de proteger a su hermano. Hasta aquí. El Espíritu Santo, que conoce nuestro corazón, que sabe tus anhelos, tus deseos, los motivos por los cuales te dices cristiano, los motivos por los cuales buscas a Dios. ¿Eres sincero? ¿Amas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? ¿Estás convencido de que todos los cristianos formamos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el mismo Señor Jesús? Y si es así, y si tú formas parte del cuerpo de Cristo, el atentar contra otro cristiano, el hablar mal de otro cristiano, el no ayudar a otro cristiano, es hacérselo al mismo Señor Jesús. Abdías revela que además de la indiferencia edomita ante esta desgracia de los israelitas, ellos se aprovecharon de tales circunstancias y se comportaron como los babilonios. Cristianos es un ejemplo que se portaron como si no fueran cristianos. Eran cristianos únicamente de título. Otros profetas también testificaron la acción edomita en esta ocasión. Puedes leerlo en Ezequiel capítulo 25, versículos del 12 hasta el 14. Ezequiel 35, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. En Joel capítulo 3, versículo 19. Y cuando nosotros vamos aquí en Abdías 1:11, el día estando tú delante, acuérdate que significa que no hicieron nada, no los defendieron, no los ayudaron. Al contrario, dice la Biblia, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas. Es decir, se aliaron al enemigo. La frase echaban suerte sobre Jerusalén, ¿sabes qué significa? Los babilonios trataban a Jerusalén, el santo monte de Jehová, como una disputa. Echaban suerte sobre Jerusalén. ¿Qué significa? A ver quién se queda con el hueso. A ver quién se queda con lo mejor. A ver quién se queda con este businessito. Que un cristiano piense así. ¿Qué hay en su corazón? Judas robaba desde la bolsa, desde antes que él había ofrendas y robaba. Y veía todo como una empresa mundana. Dios mío, echaban suerte sobre Jerusalén, es decir, decían ellos, esto, fíjate, están saqueando a Jerusalén, nos vamos a aliar entonces con los babilonios y vamos a ver qué sacamos de provecho de todo esto. Esa es otra acusación. Tú también eras como uno de ellos, termina este versículo. El Señor censura a los edomitas, no por las malas acciones cometidas por comisión, sino por no hacer el bien, es decir, por omisión, porque se quedaron como si nada. Eso sí, murmurar, ¿verdad? Chismear, transar, robar. En el momento de necesidad, en el momento que se necesitaba, no estuvieron presentes. Físicamente estaban, pero ausentes en su corazón. No brindaron apoyo militar a la vecina ciudad de Jerusalén cuando era injustamente atacada, ¿verdad? Y en lugar, yo te vuelvo a preguntar, ¿qué has hecho por tu iglesia? Una cantidad impresionante, tú ves las peticiones de oración, gracias a Dios, qué bueno. Pero todo es, dame, quiero, hazme esto. ¿Cuándo? En tu oración se dice, bendice a los demás. Bendice a mi pastor. Prospera mi iglesia. Levanta la iglesia. Levanta hombres de Dios. Un número importante, no te estoy juzgando, es únicamente un análisis que el Espíritu Santo está dando de mí mismo, de ti mismo, de dónde están nuestras prioridades. Quiero esto, dame aquello, también quiero esto, todo, dame. Analiza la oración de Nehemías.
Analiza la oración de Daniel. Analiza la oración de Jesús. Analiza la oración de José. Todas ellas eran: bendice a los demás, dale a los demás, levanta a los demás. Abdías capítulo 1, versículo 12. Ya. Versículo 12 al 14, ¿la tienes? ¿Sí o no? Fíjate lo que dice el versículo 12. Salud. Estos versículos detallan los hechos de violencia de los edomitas. Versículo 12, te leo hasta el 14. Y junto conmigo en tu mente, vas a contar las veces que dice el Espíritu Santo: no debiste. El Espíritu Santo diciéndole en los labios de Abdías a la descendencia de los de Esaú, a los edomitas. Conocían Biblia, conocían las promesas, conocían lo que tenían que hacer. Y en lugar de hacer lo que el Espíritu Santo les decía, tomaron sabiduría externa. Dice el versículo 12: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Verso 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Fíjate nada más. Estos versículos detallan los hechos de violencia de los edomitas. Alegrarse por la destrucción de Judá. Se alegraron por el saqueo y participaron en el saqueo. Capturaron a los que huían y se los entregaron a sus enemigos. ¿En dónde se ha visto? Entregaron para ser vendidos para esclavos. Los edomitas se aprovecharon de la situación desesperada de Judá durante la invasión babilónica. ¿Y cuáles son las razones para la condenación de Edom? Te vuelvo a decir, desde los versos 12 hasta el verso 14, el profeta Abdías anuncia por medio de 8 no debiste, las razones sociomorales del oráculo de condenación contra los edomitas, describiendo y destacando así las graves faltas cometidas al particular perseverarmente en la destrucción de Jerusalén. Es decir, 8 veces les dice el Espíritu Santo: no debiste haberlo hecho. Te los vuelvo a repetir y te digo los versículos donde se encuentra. Pues no debiste tú haber mirado en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, es decir, de su gracia. Versículo 12. ¿Qué significa? Que en lugar de ayudar, se quedaron parados. Tenían la manera de ayudar, tenían la manera financiera de apoyar, mas estaban con un espíritu de macanés, de avaricia, ¿verdad? Como muchos cristianos que pueden ayudar, pero su seguridad está en el dinero, en los bienes materiales, en lo que tienen, en su negocio. Están vacíos porque no hay esperanza en los bienes materiales. No te estoy diciendo que no seas previsor, te estoy diciendo que raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. Raíz de toda destrucción es el corazón puesto en la sabiduría humana. 2. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, es decir, en el día de ruina. Versículo 12. En lugar, ¿sabes qué? De ayudarlos, ¿qué sucedió? Les dio gusto. Se alegraron porque vieron la oportunidad para saquear, para robar.
3, ni debiste extramitarte con tu boca. No debiste haberte jactado en el día de la angustia, es decir, en el momento de la necesidad del hermano, en el momento de la necesidad del hermano enfermo, del hermano en prueba. Chismearon, murmuraron, se sintieron la divina engarza, se sintieron indispensables, se sintieron por mí. ¿Cuánta vaciedad? 4. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, es decir, en la ruina. Versículo 13, ¿qué significa? No te debiste haber burlado, no te debiste haber aliado con los enemigos, debiste haberlos ayudado, no te debiste haber quedado callado ni parado. No debiste haberte metido por la puerta para saquear y sacar lo que a ti te daban gana como si fueran sus enemigos. 5. No debiste haber mirado su mal, es decir, su miseria, en el día de su quebranto, de su ruina. Es decir, vieron el mal y en lugar de ayudarlos, los pisotearon. No debiste haber echado, versículo 13, no debiste haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Es decir, en el día de la ruina, en lugar de ayudarlos, de extender la mano, fueron y vaciaron sus bolsillos. Tampoco debiste, versículo 14, haberte parado en las encrucijadas para matar a los que ellos escapasen. Es decir, en el momento de angustia, en el momento de necesidad, se burlaron, se asociaron con sus enemigos, saquearon y se juntaron con los babilonios. A más de esos, fueron chismosos, murmuradores, a ver qué les sacaban. Aún con todo eso, los entregaron. Y por último, no debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia, traidores. Estas razones sociomorales pueden resumirse en 4. Cuán maliciosamente Edom se complacía en la desgracia de Judá. 2, cómo tomó ventaja de la desgracia de Jerusalén. Y 3, cómo actuó malignamente en forma directa en contra de los israelitas, matándolos cuando estos escapaban para salvar su vida. Y por último, cómo traicionaron a los israelitas al entregarlos a los babilonios cuando los sobrevivientes se quedaron en Jerusalén. La pregunta es, ¿qué has hecho en el momento de necesidad de tu hermano? ¿Qué has hecho en el momento de necesidad de tu pastor? ¿Qué has hecho en el momento de necesidad de tu iglesia? Y si en tu corazón está en la manera egoísta de contestar, ni a mí me alcanza, ni por mí hago esto, eres un egocéntrico. El Espíritu Santo está llamando urgentemente a revisar nuestro corazón. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón, a mi corazón, a responder al llamado de ser unos en Cristo Jesús. No ecumenismo, uno en Cristo Jesús, dice Efesios. Es urgente, amado hermano en la fe, ya lo que hiciste ayer, ya lo que hiciste antier. Dice Pedro, el apóstol Pedro en el capítulo 4 de la primera carta que escribe él: basta ya, es suficiente el tiempo que ya viviste para el pecado. Hoy levántate para la gloria de Dios. Alguno está enfermo, visítalo. Alguno tiene necesidad, entonces ve y apóyalo. Alguno se siente solo, hombre con hombre, mujer con mujer, ve y anímalo. Pero no nos comportemos como Esaú. Es tiempo completamente de regresar a las sendas antiguas. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te damos gracias porque es tu Santo Espíritu el que habla a nuestro corazón, el que habla a nuestra vida. Gracias, papá, porque en esta mañana eres tú quien analiza. Porque solamente tu Santo Espíritu, que conoce nuestra vida en lo secreto, la exposición de la palabra. Tercero, a través nos puede hablar de otros hermanos, todo ello para corregirnos, de amarnos los unos a los otros. Hoy en esta mañana, tu Santo Espíritu es a crecer en misericordia, a crecer en ese amor dado,
por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Como tal, sino que se despojó, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy en este día, como iglesia, como familia, queremos nosotros agradecerte. Queremos nosotros, Señor, como iglesia, poner delante de ti nuestro corazón, que tú lo conoces, y pedirte perdón si no hemos actuado conforme a tu voluntad. Y hoy tu Santo Espíritu nos lleve a un genuino arrepentimiento, a vivir conforme a tu voluntad, a través de nuestras decisiones. En este día, yo quiero que te pongas en pie, por favor. Ponte en pie, pónganse en pie. Y levanten sus manos, por favor. Levantemos las manos, por favor. Papá, te queremos agradecer y te queremos entregar este año. Te damos gracias. Si es tu voluntad llegar hasta el día 31, hasta el día último de este año. Pero hoy, en este último domingo de año, queremos darte gracias por la alegría, por la felicidad, por las metas alcanzadas, por la tristeza, por las pruebas que aún en algunos están. Te damos gracias, papá, porque los que físicamente ya no veremos, que están en tu presencia, te damos gracias, porque ya están contigo gozándose. Te damos gracias porque nos los prestaste, porque muchos de ellos nos dejaste convivir, participar de alegrías, de logros, de éxitos, de tristezas. Te damos gracias, Padre, porque este año se mostraron muchos corazones y se seguirán mostrando. Hoy levantamos las manos en señal de agradecimiento. Te entregamos este día, dándote la honra y la gloria por lo que hiciste en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en los negocios. Hoy te damos gracias. Te pedimos que en la medida que nosotros te busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, sigas derramando de tu sabiduría para tomar decisiones sabias, decisiones que exalten y bendigan tu santo nombre, decisiones y actos que te glorifiquen, que bendigan a nuestros hermanos en la fe. Hoy te damos gracias. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus negocios, sobre tus finanzas, sobre tu descendencia. Que el Señor resplandezca sobre todo tu ser, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias, papá. Gracias, papá. Señor, bendice a Gustavo Ríos, a su familia. Te pedimos con todo nuestro corazón que le sigas fortaleciendo. Bendice a su esposa, a sus hijas. Bendice todas sus generaciones, a su nieto. Te damos, Señor, gracias por sus vidas, por su ejemplo. Pero sobre todo te damos gracias porque son tus hijos y son los pastores de Vida Nueva para Acapulco. En el nombre de Jesús.
Amén. Gracias a Dios.